Hola, bienvenidos de nuevo al curso. Bueno, ya hemos visto en el capítulo anterior cuáles son los posibles tipos de aplicaciones que podemos desplegar, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera, que es el despliegue desde una imagen que tengamos o dentro de Docker Hub o en algún repositorio privado, tanto dentro de la organización como, por ejemplo, dentro del propio OpenShift, ¿vale? Entonces vamos a utilizar un ejemplo que ya me tengo preparado dentro de mi cuenta de Docker Hub, a la cual podéis también invocar, ¿de acuerdo? Pues tengo aquí una aplicación que se llama Blog, que en realidad es una versión de una aplicación de ejemplo que tiene el propio OpenShift. Pero bueno, la he preparado aquí para que tengamos más facilidad a la hora de descargarla y de trabajar con ella. Entonces, esto es una imagen que contiene una aplicación hecha en Python que es un blog, ¿vale? Al final es bastante sencillo, bastante tonto el ejemplo, pero que bueno, nos permite ver cómo podemos utilizar una aplicación que ya tenemos convertida en una imagen dentro de algún repositorio de contenedores de Docker para poder aplicarla, desplegarla y lanzarla dentro de nuestro OpenShift, ¿vale? Entonces, como veis, el nombre de acceso sería este, Apasoft Blog. Bueno, una vez que volvemos a nuestro clúster de OpenShift, lo que vamos a hacer es crear una aplicación a partir de esa imagen de Docker. Entonces, para crear una nueva aplicación, utilizamos el comando new app. ¿Vale? Entonces, como os comentaba en el capítulo introductorio de aplicaciones, cuando creamos una aplicación, se van a crear una serie de objetos, ¿vale? Que vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes capítulos y de las siguientes secciones. Pero me gustaría hacer este primer ejemplo para que veáis un ciclo completo de uso de creación de una aplicación. Para que veáis un poco qué aporta OpenShift a un entorno como Kubernetes, que es el despliegue automatizado o, digamos, con mucha más sencillez y facilidad a la hora de implementar las funcionalidades. Entonces, detrás del new app, ya lo iremos viendo a través de los distintos vídeos, pues vamos a ir poniendo lo que yo quiero crear, o bien desde un Git, o bien desde un Dockerfile, o bien desde una imagen, ¿vale? Es decir, como os comentaba, tenemos varias posibilidades. Bueno, y la forma más sencilla es decir que quiero crear una nueva aplicación desde una imagen que esté en algún sitio. Entonces, si yo pongo aquí Apasoft Blog, ni qué decir tiene que, evidentemente, va a intentar primero buscar en local, a ver si contiene esta imagen, y vamos a, si no la tiene, lo que va a hacer es conectarse, entre comillas, a Docker Hub o a donde nosotros tengamos registrado dentro de nuestra infraestructura. Pero bueno, si yo pongo este comando, que quiero crear una nueva aplicación a partir de una que ya tengo en una imagen, ¿vale? Pues lo que va a hacer es muy sencillo. En primer lugar, me va a decir que ha encontrado una imagen dentro de Docker Hub. Lo podemos ver aquí, que se llama Apasoft Blog y que contiene pues esta ID. Este texto que aparece aquí es porque digamos, esta imagen está creada también con un builder, ¿vale? No os preocupéis ahora mucho de esto, lo veremos en capítulos siguientes. Acordaros de ese concepto que comentaba en el capítulo anterior, de que hay imágenes de Docker que me permiten, junto con el código fuente, construir una segunda imagen. Entonces, esas imágenes constructoras suelen tener como una descripción, ¿no? Que nos da un poco qué información tiene, para qué valen, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? De hecho, ya veremos que una cosa muy importante es que esas imágenes lleven un tag, una información, una anotación que le indique que son de tipo builder. Pero bueno, aquí ya podemos ver que esta imagen es una aplicación que se ha creado o que se ha utilizado con Python 3.5. Bueno, pero lo más importante, entre comillas, lo de importante, es que aquí me dice qué objetos ha creado a la hora de trabajar con esta aplicación de forma automática. Ha creado una image stream, no una imagen, cuidado, sino una image stream, luego veremos las diferencias que tenemos, un deployment config, un service, ¿vale? Estos tres componentes los ha creado de forma automática a la hora de desplegar esta aplicación. Es decir, yo no le he dicho que me cree un image stream, ni que me cree un deployment config, ni que me cree un servicio. Lo ha hecho él de forma automática a la hora de hacer este despliegue. Lo que es más, vemos que aquí me dice, mira, no he llegado a crearte el route, ¿vale? Que es la forma, luego lo iréis viendo, que me permite acceder al mundo exterior, ¿vale? Ahora veremos que es muy fácil, veis que es enormemente sencillo crear un router, ¿vale? Una ruta que nos permita acceder desde el exterior del clúster, ¿vale? Con el comando expose. Pero bueno, por ahora lo que vamos a ir viendo es un poco qué componentes ha creado él de forma automática y para qué vale cada uno de ellos. Recordar, esto es una descripción breve de lo que hace
OpenShift cuando genera aplicaciones. Luego tendremos secciones que hablaremos de los image stream, de los deployment config, etcétera, etcétera. Es decir, que veréis con más detalle algunos de estos objetos. Pero ahora lo que me interesa es que entendáis qué es lo que hace. Bueno, para empezar, un image stream. ¿Qué es un image stream? Un image stream es un objeto de OpenShift que contiene, vamos a decir así, los enlaces contra distintas versiones de una imagen que he ido utilizando. ¿Vale? Que en este caso, en realidad podemos estar diciendo que es una especie de directorio de enlaces a las imágenes de verdad. Esto nos permite tener bajo un solo nombre, veis que le ha llamado blog en este caso, pues tengo una biblioteca de imágenes asociada a este tipo de imagen, ¿vale? A la imagen que yo me he descargado de mi Docker Hub. Esto lo que me permite es que ante cualquier cambio de la imagen original yo no tengo que tocar nada, sino que se actualiza este image stream, ¿vale? Un stream de imágenes, ¿vale? Ya os digo que luego veremos un capítulo completo de image stream y cómo los puedo utilizar, pero podemos decir que tenemos este componente que va a contener cómo podemos recuperar la imagen con la que vamos a crear los contenedores. Luego tenemos un deployment config. Un deployment config es similar al deployment que tenemos en Kubernetes, pero con más características, más opciones, más posibilidades, ¿vale? Entonces es el objeto que va a hacer el deploy de la aplicación y lo va a convertir en pods. De forma similar a lo que hacemos con los deployment normales de Kubernetes. Ya sabéis que los deployment normales, cuando yo hago un deployment en Kubernetes, me genera un replica set y los pods, ¿vale? Pues esto va a hacer lo mismo, solo que digamos que va a utilizar otros mecanismos para hacer ese despliegue, ¿vale? Y por último, bueno, el servicio es un servicio. Aquí no hay muchas diferencias, es igual que en Kubernetes, es un servicio que me permite exponer este objeto, en este caso, digamos, dentro del propio clúster, ¿vale? Porque iremos viendo a lo largo del curso el que expone fuera del clúster, por ejemplo, para poder acceder desde internet o desde la intranet a mi aplicación, es el denominado route, ¿vale? Ruta. Que veremos que se crea con esto, con el spouse. Vale, vamos a ir viendo con un poquito más de detalle esto, ¿vale? Quiero que entendáis un poco cómo funciona y por favor, si tenéis alguna duda, me perseguís, que este punto que estamos viendo es muy importante. Por ejemplo, si yo hago un OC get is image stream, ¿vale? Vemos que me dice que ahora tengo un image stream llamado blog que tiene este prefijo que está en mi caso en el proyecto de ESA1 y se llama blog. ¿Lo veis? Entonces aquí esta información contiene, digamos, es, como os decía yo, como una especie de puntero a las imágenes de verdad. De hecho, si yo hago un OC get y le digo, disculparme, describe is blog, es decir, que me describa la image stream blog, lo que me dice básicamente es esta, ¿lo veis? Bueno, le pone el namespace, cuando se ha creado, las distintas etiquetas que tenemos, las anotaciones. Me dice que tiene asociada una imagen, ¿de acuerdo? Y con un solo tag. Evidentemente el tag es latest, que se ha tagueado de Apasoft blog, la ha cogido de mi Docker Hub, y esta es un poco la imagen, entre comillas, a la que está apuntando. Por ejemplo, si yo me voy a mi Docker Hub, podemos ver este número 9C8DS3 pin 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 pin. Si yo veo este número y me voy a mi Docker Hub y me voy a los tags, puedo comprobar un poco el digest, ¿lo veis? Que contiene mi imagen dentro de Docker Hub, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que esto es una manera de implementar una imagen que puedo utilizar perfectamente dentro de mi infraestructura, ¿vale? Siguiente elemento que ha creado, hemos dicho un deployment config. Entonces si hago un OC get deployment config, ¿vale? Veis que me pone lo mismo, que es el name, es el blog, la revisión, etcétera. Después nos da información. De hecho, en vez de get puedo poner dc deployment config para que me dé la misma información. Veis que la ha llamado también blog, ¿de acuerdo? Si hago un OC describe deployment config blog, ¿veis? DC blog, pues nos da un poco veis que es muy parecido a los deployment que podemos encontrar dentro de Kubernetes, ¿no? Entonces aquí tengo el namespace, las etiquetas, ¿veis? El número de réplicas, porque no deja de ser un deploy,
¿vale? Ya sabéis, un deploy va a tener un replication controller o un replication set, dependiendo de la versión y del tipo, ¿vale? Los posibles triggers que dispara el deployment, ¿veis? Este de configuración y este de imagen, dedicaremos un capítulo a los triggers, el tipo de estrategia, que creo que ya tendréis claro, rolling update o recreate, ¿vale? Y luego la post template, que como veis está tirando, en este caso, de este contenedor, tiene este contenedor, blog, que está tirando de la imagen, ¿lo veis? Que tiene asociada junto con el image string. Puedo comprobar aquí que, digamos, ha hecho un deployment, ¿lo veis? Llamado blog1, ¿de acuerdo? Que es, digamos, un poco el que va a crear tanto los replication controllers o los replica sets y los pods, ¿vale? Veis que aquí está un poco. Veis que me dice que tengo un pod funcionando, uno running, 0 waiting, ¿de acuerdo? Y bueno, vemos que tengo una réplica, un current, uno desire. Es decir, que lo que ha hecho este deployment config es generar un deployment, ¿vale? Un despliegue, ¿vale? Que contiene, pues en este caso, las réplicas y los pods. Si soy un poquito más detallista, pues le digo que por favor ocget, rc, replication controller, no utiliza para los deployment config, utiliza replication controllers, no replica sets. Lo digo para los que estéis acostumbrados a los deploys de Kubernetes a manejar replica sets. Aquí, como veis, genera replication controllers. Acordaros que yo le puedo poner cosas como esta para que me dé toda la información. Entonces, si le digo -white, veis que me va diciendo el container, se llama el selector, las imágenes de las que está tirando, ¿lo veis? Y el deployment que ha usado, blog1. Si voy oc get pod, ya llego un poco al nivel más bajo, pues puedo comprobar que tengo dos pods. Entonces aquí lo primero, lo que puede preguntar es, ¿cómo que dos pods? Si yo tengo una sola réplica para este objeto, no le he dicho que tenga más de una réplica. Bueno, cuando hago deployment config, cuando hago un despliegue de deployment, genera un pod para hacer el propio deploy, ¿lo veis? Es decir, utiliza un pod para coger esa imagen que me ha bajado de Docker Hub, generar la aplicación y desplegarla en un pod. Entonces él utiliza, veis que se llama igual que el que hemos visto en el describe del deployment, blog1. Deploy significa que es el pod que se ha utilizado para desplegar y vemos que está completed y terminado, ¿vale? Vemos que no es necesario en este momento. Y el pod de verdad es este de aquí, blog1, que es el que está ejecutando la aplicación, ¿vale? Y entonces veis, digo porque durante vuestro trabajo vais a encontrar muchas veces este tipo de objetos, deploy, build, que son objetos, digamos, intermedios que él utiliza para construir los objetos finales, ¿vale? Y en este caso, cada vez que hago un deployment config, genera un pod deploy y el pod real, vamos a decirlo así. Y luego, por último, este no va a variar mucho porque lo que nos ha generado es un servicio. ¿Veis que lo ha puesto de tipo cluster IP? ¿De acuerdo? Para que pueda ser reconocida o reconocido este objeto dentro del propio clúster, pero no hacia afuera. Esto lo veremos posteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, ahora mismo yo tengo, por lo tanto, creado, por volver a resumir, dame un segundo, vamos a hacer un oc get -l para hacer un selector app igual a blog, que el por defecto, get all, se me ha olvidado aquí, vamos a hacer que me recupere todos los objetos que tengan como etiqueta blog. Entonces vemos que me ha creado, por lo tanto, el replication controller con todos los elementos necesarios, ¿vale? El servicio, ¿ok? El deployment config, ¿veis? Con igual, la información que me da, como veis, es muy similar al deploy normal, ¿vale? Y un image string que contiene toda la información que necesita para recuperar o para usar la imagen con esta aplicación. Lo más interesante es, ¿qué he hecho yo para generar esto? He hecho una cosa muy sencilla, oc new application, new app, no he hecho nada más. Le he dicho básicamente que se busque la vida y que me cree todos los objetos para desplegarme la aplicación dentro del clúster. Por supuesto, y a lo largo del curso veremos que al final tienes que andar tocando para conseguir lo que necesitas. Pero habéis visto que es muy fácil generar una aplicación desde cero. Bueno, vamos a parar aquí el vídeo porque creo que ya llevo casi cuarto de hora hablando y debe ser un calvario ya para alguno de vosotros, ¿vale?
vamos a ir al siguiente vídeo donde vamos a ver algunas cosas más de este tipo de despliegues para dejar un poco toda la parte final, ¿no? De, oye, y bueno, ¿y ahora cómo puedo ver la aplicación? Etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos al vídeo siguiente y continuamos.